Bueno, llegó el momento, hace un par de años, hace un par de años, tuve la oportunidad de ser parte de algo que se llama Dende, que me transformó, para mí significó muchísimo en mi vida, me enseñó muchísimas cosas, conocí gente maravillosa. Y al señor al que vamos a entrevistar es socio fundador de esto, y ahí habíamos hablado mucho de lo que es Itaipú. Yo la primera vez que pude escuchar e intenté aprender muchas cosas respecto al tema. Entonces cuando surge el tema del anexo C, yo dije, qué lujo sería, Diego, le dije, sí, si podemos tenerlo a don Alberto Acosta Garbarino. Les cuento brevemente de él, brevemente un poquito de don Alberto. A él le gusta que se le diga Alberto. Sí, voy a hacer un esfuerzo respetándole a él. Yo sé que le decía don Alberto. Yo siempre le dije don Alberto, pero Alberto tengo que decir. Él, expresidente de Bancar, actualmente presidente del Banco Familiar, socio fundador de Desarrollo en Democracia, que es Dende, que es algo espectacular, que tiene que ver con la sociedad civil. Muy, muy lindo, ¿verdad? También es colega nuestro, es columnista del diario Última Hora, un gran comunicador. Entonces quiero invitarles a que disfruten de esta charla, de esta conversación, donde vamos a aprender un poquito de la historia, para mí muy importante, de Itaipú, para entender de dónde viene esto. Salín, sí, él es un lujo acá. Qué pelotudo es el gobierno que no lo tiene de asesor permanente, porque él es un recurso de Estado, es un recurso nacional. Vamos a dejar de lado, él no quiere que se le llame don Alberto porque es coqueto, don Alberto suena viejo, entonces él es siempre juvenil, es un seductor serial. Entonces, yo lo que quiero rescatar es la inteligencia y el talento nacional. Es un lujo para nosotros, pero debería ser un lujo para todo el Paraguay que él fuera no solamente un asesor del Estado paraguayo, del gobierno de turno, sino que fuera integrante del gabinete en un momento clave para el ejercicio de nuestra soberanía, es lo que se refiere a Itaipú. Con él vamos a aprender muchísimo. ¿Verdad que sí? Bueno, qué privilegio. Acompáñeme. ¿Cómo está, señor Alberto? Un privilegio estar acá con usted. Gracias. Gracias, Salín. Realmente es un placer estar contigo, con Euclides, con los amigos, para hablar de un tema que, como se dijo en la introducción, es un tema fundamental para el desarrollo del Paraguay, ¿verdad? Yo siempre pongo tal vez como los dos grandes hitos que marcaron la historia de Paraguay. Uno fue la guerra del 70, ¿verdad? Que yo te diría, mirando así, solamente ese tema nos condenó casi a una pobreza eterna. Nos destruyó, nos arrasó. Y el otro hito es Itaipú, que nos permitió soñar con el progreso y el desarrollo de Paraguay. Un país no puede desarrollarse si no tiene energía. Y Paraguay tuvo la suerte de tener esta represa que nos generó energía todos estos 50 años, nos sigue generando energía, ¿verdad? Que claramente se ve en el caso ahora de Europa, de Ucrania, la importancia vital que tiene para el desarrollo del tema energético, ¿verdad? No tuvimos energía abundante, ¿verdad? Hablando un poquito, me gustaría, si nos puede compartir, yo aprendí muchísimo con ustedes en Dende, ¿verdad? Pero, ¿cómo nace? Itaipú nace de un conflicto, quizá mucha gente no sabe esa historia. Sí, realmente Itaipú fue la solución a un conflicto de límites. Básicamente, para hacerlo muy corto, la historia es bastante más larga y más compleja, ¿verdad? Había una discusión sobre los límites en los Altos del Guairá. El límite era básicamente se definió que el límite era la cordillera del Maracayú y hasta que llegaba al río Paraná. El problema es que la cordillera del Maracayú se abre en dos brazos, antes de llegar al Paraná, un brazo derecho, un brazo izquierdo, ¿verdad? Y ambos llegan al río, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál parte de la cordillera era el límite, los saltos podían quedar totalmente del lado brasilero. O sea, ambas márgenes del río Paraná serían de Brasil, ¿verdad? Con lo cual los saltos eran 100% brasileros. Sí se tomaba como que el límite era el brazo del derecho, diríamos, el brazo sur.
Si tomábamos que el límite era el brazo izquierdo, era compartido los saltos de Guairá, el lado paraguayo y el lado brasilero. Ese fue el tema, esa fue la discusión. Acá hubo mucha movilización, creíblemente en la época de Stroessner hubo mucha movilización de la sociedad civil, el estudiantado, los trabajadores. Es que realmente, yendo otra vez de vuelta al ejemplo de la guerra del 70, en esa guerra nos arrasaron, ¿verdad? Y otra vez estábamos discutiendo un pedacito de si los saltos eran de Paraguay o de Brasil, ¿verdad? Realmente era sentíamos como que ya era demasiado, ¿verdad? Y hubo una movilización de estudiantes, de trabajadores, una presión muy grande reclamando que los saltos eran paraguayos, ¿verdad? Años 60. 60, 65, 66, 66. 65. 65. Incluso hay una, no sé si una crónica, si es, ustedes me dirán, ¿verdad? Que vivieron Sí. una pancarta en la cancha del Olimpia. Sí. Saltos de Guairá son paraguayos. Sí. Se hizo en Paraguay se jugó en esa época un torneo, la Juventud de América, el torneo juvenil de selecciones, y se puso en la cancha, en la parte que da hacia la calle España. Hay una pancarta grande de que los saltos eran paraguayos, ¿verdad? Pero hubo mucha presión de todo tipo de Paraguay para reclamar sobre eso. Y ahí producto un poco, Brasil era intransigente en el tema, ¿verdad? La posición brasilera era intransigente porque fíjate que Brasil tiene cerca de 7.000 kilómetros de frontera con casi todos los países de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, si se empieza a discutir los límites con un país, se le puede abrir un montón de conflictos en toda Sudamérica, ¿verdad? Entonces, para ellos el tema no era negociable, y ocuparon inclusive el lugar que estaba en litigio. El Puerto Renato. El Puerto Renato ocupó un grupo de militares brasileños, ocuparon, ¿verdad? O sea, la situación era complicada, inclusive para Stroessner, que finalmente era el hombre fuerte, pero ¿qué iba a hacer ante Brasil? No podía hacer nada, ¿verdad? Entonces ahí sí funcionó la diplomacia. Yo creo que Paraguay en esa época, y hay que decirlo, ¿verdad? Tenía un canciller de lujo que era Sapena Pastor, ¿verdad? Y Paraguay se movió bien y consiguió que, estamos hablando de la época de la década del 60, ¿verdad? En plena Guerra Fría. Y básicamente Brasil y Paraguay eran países aliados a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Estados Unidos intervino en ese tema, ¿verdad? Recuerdo que vino a Paraguay, hizo una escala realmente técnica de ida a Punta del Este el secretario de Estado, Dean Rusk, que fue secretario de Kennedy primero y después de Johnson, ¿verdad? Era el secretario de Estado. Y de alguna manera hubo una intervención de Brasil, de Estados Unidos, alguna presión seguramente a Brasil para que solucione. Y en Brasil realmente en esa época, y eso hay que tener muy claro, en esa época tenía muchísimo peso en todo lo que sea política internacional Itamaraty, ¿verdad? Era el que marcaba realmente Ya en esa época. Ya en esa época, sí. Yo creo que fue perdiendo importancia, ¿verdad? Incluso. Ahora está perdió las últimas décadas. Pero tenía mucha... Y ellos encontraron una solución finalmente porque estaba la intención de construir una represa. ¿Existía eso? Sí, había... ¿Esa idea? No, ya no era idea. Eran estudios, proyectos. Brasil, a mí me tocó estudiar en el Brasil, ¿verdad? Estudié en el Brasil y increíblemente, y es un tema que por ahí vale la pena pensar para Paraguay también, en esa época en todas las carreras universitarias, en todas, estudié vos medicina, ingeniería, bioquímica, todas, tenía la obligación tenía 4 semestres, o sea, 2 años prácticamente, se llamaba EPB, Estudio de Problemas Brasileros. O sea, alguien que salía de la universidad tenía que entender cuáles eran los problemas de Brasil, ¿verdad? Okay. Y en ese sentido se tocó varios temas, varios problemas que tenía Brasil, lógicamente, y entre ellos salió el tema energético, porque Brasil venía creciendo, era la época de la década del 60, década del 70, era la época del milagro económico brasilero. Brasil crecía a tasas casi del 10%, entonces las tasas chinas que vinieron después eran las tasas de Brasil. Todo el mundo decía que Brasil iba a ser la potencia, la nueva potencia mundial, ¿verdad? Y se industrializaba muy fuertemente. San Paulo era el polo industrial más importante. Y bueno, si vos creces económicamente, hay una correlación directa entre crecimiento económico y consumo de energía, ¿verdad? Si vos creces económicamente, tenés más industrias, claro. La gente tiene más ingresos, tiene, no sé, aire acondicionado en su casa, tiene televisores. O sea, crecimiento económico requiere crecimiento de energía. Okay. Inclusive es más que proporcional. Si vos creces un 4 o 5% en tu PIB, tenés que crecer en tus
en tu consumo de energía más o menos un 6, 7, 8%. Que es ¿verdad? más o menos nuestro caso. Que es nuestro caso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, recuerdo en esa materia EPB se veía la proyección de consumo de Brasil a medida que crecía, ¿verdad? Ascendente, y la producción energética que tenía Brasil prevista, y allá por el 70 y pico estaba previsto un déficit energético para Brasil, ¿verdad? Okay. Entonces ellos estaban trabajando en la creación de usinas hidroeléctricas en el Paraná. Había proyectos, pero algunas eran río arriba, o sea, Claro. cuando era todo brasilero, con lo cual no tenían que discutir nada con Paraguay, ¿verdad? Pero ahí vino la solución que ideó Itamaraty. Por otro lado, el lugar donde se construyó Itaipú era donde tenía más potencia, ¿verdad? Claro. Entonces ahí Más caudal. más caudal. Ahí se combinó la necesidad con la solución diplomática, ¿verdad? Hagamos acá, en vez de hacer arriba, hagamos río abajo. Y bueno, ahí se inunda el río, todo lo que viene arriba, se inunda los saltos, Sí, y se acabó el problema diplomático, ¿verdad? Muy fortuito lo que sucedió. Y ahí Sí. quiero adelantar un poco. 73, ir llegando hacia la inauguración. ¿Cuál es el monto que se invirtió? Porque esto tiene que ver con el anexo C, ¿verdad? ¿Cuánto se invirtió y cuánto realmente puso el Paraguay? ¿Qué se financió, qué no? Bueno, este es un tema de larga discusión. Itaipú fue financiado 100% con deuda. Vamos a partir de ahí de la base. Se financió 100% con deuda. Ahora, lógicamente, la deuda tenía que... ¿Quién le iba a prestar a un...? Estoy en el mundo financiero. Sí. Y si alguien viene con una idea y quiere que que el banco le financie, el banco le va a decir cuánto vas a poner vos primero, ¿verdad? ¿Qué garantía me pones, Claro. verdad? No te voy a dar un préstamo para algo que es una idea nomás, ¿verdad? Entonces, definitivamente hubo garantía del gobierno brasilero de esa deuda, pero la deuda fue con deuda, ¿verdad? Paraguay no puso esa garantía, ¿verdad? Paraguay no puso esa garantía, pero puso el agua, ¿verdad? Que es la materia prima de la usina. La usina no puede funcionar si no tiene agua, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión ideológica, económica y política, ¿verdad? Que puso Paraguay. Bueno, Paraguay puso, esta usina no hubiera sido posible si no se aprovechaba el caudal del río, ¿verdad? Y el río era compartido de los dos países. Entonces, Paraguay puso eso, básicamente, ¿verdad? Okay. Yo creo, no quiero hacer un elogio ni mucho menos a la dictadura, que hay muchas cosas que criticar, Claro. pero yo creo que dadas las condiciones, en primer lugar, esta presión que hubo, pues, Brasil podía construir el río arriba Itaipú, ¿verdad? Con un poquito menos de potencia, pero era de río arriba, y Paraguay no iba a ver nada de eso, ¿verdad? Se consiguió, gracias al problema diplomático, que se construya arriba abajo, ¿verdad? Y por otro lado se consiguió una cogestión de esta usina, y ahí entramos un poco en el anexo C, anexo A y compañía, ¿verdad? El tratado tiene básicamente un cuerpo, que es el tratado mismo, que es perpetuo. Ese es el primer punto que hay que... No es finito. No tiene Sí. fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, eso que vence el tratado, de repente uno le escucha a la gente hablar que el tratado no vence. No vence el tratado. No vence el tratado. Mira, pues va el Zócalo. No Eso vence. es para el tratado es perpetuo. Se puede revisar cuando se quiera, si ambas partes quieren revisarlo, ¿verdad? Pero no tiene una fecha de vencimiento. Después, el tratado tiene 3 anexos, diríamos que son parte del tratado. El anexo A, que es el que define un poco todo el tema de las obras, ¿verdad? No, mejor dicho, la parte de administración de la parte del anexo A es la parte administrativa, cómo se va a gobernar la usina. Hay un consejo de administración, hay un directorio, hay una dirección financiera, como el estatuto de la sociedad, ¿verdad? Ok. El estatuto de la sociedad, es el anexo A. Ahí Paraguay tiene mitad y mitad. En el directorio estamos mitad y mitad brasileños y paraguayos, ¿verdad? Por otro lado, tenés el anexo B, que son las obras que se iban a construir, el detalle de obras. Y ahí hay cosas que claramente había que construir, lógicamente la usina, las turbinas, La infraestructura. La infraestructura. Y hay algunas cosas que están ahí que son como que se va a estudiar si se va a hacer o no, ¿verdad? Una de ellas es la famosa esclusa, ¿verdad? Pero no está como una cosa que se iba a construir, ¿verdad? Ok. O sea, pero está ahí, está en el anexo B. Y el anexo C es la parte financiera, cómo se calcula el costo y cómo se paga todo esto, ¿verdad? Y en ese punto es importante saber que el espíritu, después vamos a ver lo que fue la práctica, ¿verdad? En el Ok. espíritu del anexo C, porque vamos a entrar más en el anexo C, es básicamente que Itaipú es un centro de costo. O sea, es un No de lucro. no de lucro. Ok. O sea, es una entidad que opera a costo
es una fábrica de energía que opera a costo, una fábrica que tiene 3 costos básicamente. Uno es el uso del agua, que es la materia prima, que le paga a los 2 países dueños por usar el agua, ¿verdad? Okay. Y eso que se paga es el royalty, se llama. Cuando decimos royalty, está en el anexo C y es lo que se paga por el uso del agua. Hay toda una fórmula que se calcula ahí y que más o menos representa al año unos 500 millones de dólares, 250 para cada parte, ¿verdad? Okay. Esa es la parte del royalty, ¿verdad? Ese es el primer gasto importante. Sí. Si podés sumar 500 millones, ¿verdad? Sí, sí. El otro gasto es el gasto operacional, que es los gastos que como cualquier fábrica necesita para poder operar. Hay que pagar el sueldo a los empleados, hay que comprar equipamientos, oficinas, hay que pagar la luz, el agua, claro, todos los gastos operativos. Gasto operativo, ¿verdad? Ese gasto operativo es un gasto que unos 20 años atrás estaba en torno a 300 millones, 400 al año, ¿verdad? Eso fue subiendo después, y voy a explicar después por qué, ¿verdad? Okay. Fue subiendo y antes de toda esta crisis que hubo en el gobierno de Mario Abdo, básicamente estaba ya cerca de 800 millones, ¿verdad? O sea que fue subiendo, ¿verdad? Casi el triple. Casi el triple. ¿Por qué subió? Subió por muchas cosas. Primero que hubo gastos que se aumentaron, gastos normales, por ejemplo, y aquí está el ex canciller que conoce bien el caso del Consejo de Administración de Itaipú. Me decían, un salario en aquella época de en torno a $2.000, una cosa así, ¿verdad? Cada consejero, ¿verdad? Eso se elevó a más de 100 millones de guaraníes por consejero, ¿verdad? Por ejemplo, un gasto operacional, porque hay que tener un consejo de administración que se incrementó. Pero lo que ocurrió, y que eso es donde vino, y eso no está en el tratado habla royalty y gasto operativo. 3 me dijo. Y el tercero es gasto financiero. Gasto financiero. Claro, porque como se financió con deuda, claro. Entonces había que pagar la deuda, ¿verdad? Había que pagar la deuda. Entonces, 50 años. ¿En cuánto tiempo se previó pagar? Hubo varios movimientos. Finalmente se decidió pagar todo. Se hizo un cronograma de pago en la época de Guamos y se definió pagar todo para el 2021, más o menos casi 2 años antes que venza, antes que se revise el anexo C. Estaba previsto que se vaya pagando, se hizo un calendario de pago. Entonces, básicamente ese es el anexo C. El anexo C es un centro de costo. El primer costo es, te hablo esto antes de que comience todo este tema, estas negociaciones que hubo primero con Mario Abdo y después con Peña. Estábamos más o menos 500 millones de royalty, 800 millones de operativo y cerca de 2.000 millones era el costo financiero. El costo financiero. Clarito está ahí. Entonces suma en total 3.300 millones, ¿verdad? Correcto. Lo que hace Itaipú es sumar todos esos costos, dividir por la potencia, y eso te da el costo de la energía, el costo que va a vender, ¿verdad? Es así de simple es el anexo C. Sumar, vos conocés el mundo empresarial, sumar todos tus costos y dividir por tu producción y eso es el precio del producto. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien. Vamos a ir un poquito a algunas cosas que lo que es el mundo real, ¿verdad? Y me tocó a mí estar muy cerca de Ernesto Bergen cuando fue director de Itaipú. Tuvimos la suerte de acompañarle un poco a Ernesto. Y ahí me fui metiendo un poco más y entendiendo cómo funciona realmente Itaipú, ¿verdad? Y la primera cosa que vimos es que no es un centro de costos, ¿verdad? Porque el centro de costos es, veo los costos, sumo los costos y en base a eso fijo el precio. Había sido que era al revés la fórmula, ¿verdad? Primero se acordaba políticamente el precio, ¿verdad? El precio de venta, digamos. El precio de venta. Y a partir de ahí yo veo cómo... Y después veo los costos que tengo que llenar para cubrir, ¿verdad? Qué extraño igual. Cuando más alto el precio de venta hay más ingresos y como hay que gastar todo el ingreso. Claro, al ser un centro de costos. Es un centro de costos hay que gastar, pero la fórmula se hace al revés, se empieza por el ingreso, ¿verdad? Y después se llena de gasto, ¿verdad? Se llena de gasto. Y eso hizo de que en ese momento, por ejemplo, cuando creo que inclusive estaba vos, Euclides, como canciller un poquito antes, y comenzamos a ver que el precio estaba en 22.60, más o menos, el kilowatt mes, 22.60. Pero ese precio se mantuvo por 10 años, había sido, ¿verdad? Los 10 años anteriores al 2020, 2021, los 10 años se mantuvo el precio. Entonces, ¿cómo va a ser un centro de costos? Un centro de costos es hacerlo. Quiere decir que el costo fue el mismo exactamente. Claro, no subió el traslado, no subió nada no se movió. La mano de obra, entonces, no subió nada. Esa es la mejor prueba de que el precio
el precio político, ¿verdad? Se acordó un precio y se llenó de gasto, ¿verdad? ¿Y cuál es el gasto? Aparte de estas cosas que aumentaron los gastos que yo te mencioné, de salario de los consejeros y todo eso, el gasto realmente grande que comenzó a instalarse y se metió como un gasto operacional fue el gasto social, socioambiental. Eso fue en la época de, básicamente, de Nicanor principalmente, con Lula. Acordaron de que, y ahí viene un tema interesante, que es una gran discusión filosófica. Itaipú era un centro, y cuando yo hablo con mis amigos industriales de Brasil, te dicen, es un centro de producción de energía, es una empresa energética. Tiene que ser eficiente y producir energía barata, ¿verdad? Entonces, esa es una visión. Claro. La otra visión es la que tenía el gobierno de Lula. Del primer Lula. Del primer Lula, Lula 1, 2, ¿verdad? Un poco copiando también la visión de Chávez en Venezuela, que estas empresas, PDVSA en el caso de Venezuela, tiene que fomentar el desarrollo del país, tiene que ser promotora del desarrollo. No es un centro nomás de energía, sino que tiene que promover el desarrollo. Entonces, se usa esa renta energética para hacer cosas sociales, económicas, sociales, ¿verdad? Entonces, esa visión es la que se trajo a Itaipú. Como el tratado no habla de gastos socioambientales, no dice ninguna, gastos operacionales nomás dice. Se metió como un gasto operacional el gasto socioambiental. Y por eso se fue inflando de 300, 400, 500, 800. Y hoy está creo que por los 1.500 más o menos ya el gasto, porque todo esto que se acordó ahora, que para que Itaipú aumentó la tarifa y todo eso, se metió como gasto operacional. Claro. Para no tocar la tarifa, ¿verdad? Claro. No tocar el tratado, quiero decir, ¿verdad? Ahí no quiero que se me escape Sí. nomás con la cuestión del tiempo. Quiero entender bien y que la teleaudiencia pueda sacar esta info. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se negoció ahora? Podemos decir que se emparchó, que fue una buena negociación, ¿verdad? Un excedente de casi 2.000 millones de dólares en 3 años, versus la negociación real del anexo C. ¿Y cuál es la posición paraguaya? Y entrar un poquito en esa parte de la negociación. Primero voy a hablar del anexo C. Sí. Después vemos este tema de lo que se negoció. ¿Verdad? El anexo C, cuando ocurrió la crisis, vamos a ir ubicarnos históricamente, ocurrió la crisis de Mario Abdo, que casi le costó el cargo, el juicio político, en el 2020, ¿fue? 2020. Bueno, ahí ahí se creó un consejo, en la Cancillería creó un consejo asesor, invitó a unas 20, 25 personas, entre comillas, llamadas notables, pero estábamos gente tan como yo en el grupo ahí que no éramos tan notables, ¿verdad? Pero un grupo donde había ingenieros, economistas, abogados, políticos, había gente de varios, de todos los espectros, diríamos, y ahí nos reunimos varias veces en la Cancillería para discutir un poco como un consejo asesor para el anexo C. Era el año 2000, era 2020, y el anexo C cumplía 50 años en el 2023, ¿verdad? O sea, estábamos todavía a 2 años 3 años del vencimiento, pero había que prepararse para ver qué iba a plantear Paraguay. Y ahí en ese grupo nos encontramos con todas las posiciones, de las más extremas a las más conservadoras, ¿verdad? La más extrema era, no sé, reivindicar la guerra del 70, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a reivindicar, vamos a modificar todo el tratado, querían hacer un nuevo tratado, ¿verdad? Wow. Cuando que sabemos que el tratado no vence, ¿verdad? El tratado, sí, si Brasil quiere podemos revisar el tratado, ¿verdad? Pero ambas partes tienen que querer. Entonces, había grupos así muy, vamos a llamarles radicales, ¿verdad? Encima se autoadjudicaban como los patriotas, y el que no estaba en ese grupo ya era antipatriota. Claro. Entonces, el que planteaba algo más racional, más posible, más neutro. Más neutro, ya era todo ese espectro de antipatriota, ¿verdad? Entiendo. Polarizado totalmente. Polarizado totalmente, y era difícil para los que queríamos poner racionalidad, porque también te escrachaban, porque te acusaban de vendepatria y qué sé yo, ¿verdad? Ya que hablaste, Euclides, de un poco del tema, yo tengo la suerte de tener muy buenas relaciones en Brasil con gente del sector industrial, del sector político, y eso en lugar de verse como una ventaja para aprovechar Paraguay, ver cómo manejar el tema, ¿verdad? Enseguida te dicen, no, este es un brasilero, un entregado a los brasileros, ¿verdad? Entonces se polarizó el tema, ¿verdad? Qué pena. Se perdió tiempo ahí. Se perdió tiempo, no pasó nada, ¿verdad? Quedó ahí. Hay muchos estudios que se hicieron en ese consejo, generó una serie de estudios interesantes
que habría que revisar qué es lo que pero creo que no pasó nada. Y lo que sí nosotros en Dende impulsamos, y Euclides era canciller cuando estuvimos reunidos con él y con otra gente más, nosotros veíamos que la tarifa, como es un componente de tres partes, ¿verdad? 500 de royalty, eso sigue. Sí. El gasto operacional y lo que iba a caer era el gasto financiero. ¿Por qué Porque se cancelaba la deuda. Iba a caer, iba a desaparecer, iba a quedar en cero. Con lo cual la tarifa que estaba en 22.60 iba a caer a 10 más o menos, ¿verdad? Nosotros teníamos que dar un motivo para el cual cobrar. Nosotros lo que decíamos es que si Paraguay consumiera su 50%, que caiga a 10. Pero mientras Paraguay no consume su 50% y consume Brasil, nos conviene generar rentas de esa parte, ¿verdad? Entonces la idea era hacer un acuerdo puente, ese término impulsamos y se acuñó después como un acuerdo transitorio que nos permita llegar hasta el momento en que se revise el anexo C, ¿verdad? Y se tenga un nuevo anexo C. Ok. Y eso más o menos fue lo que hizo Mario Abdo, ¿verdad? Fue negociando año a año, ¿verdad? Procurando bajar lo menos posible. Estábamos 22.60, Brasil quería 10, ¿verdad? Eso iba a caer 2.000 millones. Entonces lo que fue, negoció un año, creo que bajó a 19 y al siguiente año bajó a 16, ¿verdad? Y ahí es donde viene Peña y Brasil siempre quería bajar, ¿verdad? Claro. Siempre quería bajar. ¿Cuál fue la sorpresa? Ahí ya también cambió, llegó Lula a Brasil, ¿verdad? Antes estaba Bolsonaro, llegó Lula. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Lula, en lugar de plantear bajar, como es lo que planteaban los otros, a 14. Claro. La idea era que Bolsonaro. Lula, en lugar de bajar, plantea mantener la tarifa. Ese fue el planteamiento original. Dijo, vamos a dejar en 16. Yo inclusive le hablé de alguna forma con el presidente Peña, le mandé un mensaje, le hablé del tema, hablamos del tema. Y yo le dije, toma, cuando vos decís 2.000 millones, con ese 16 ya tenías unos 400 millones por año. O sea, lo que consiguió al llevar a 19 es 200 más nomás, ¿verdad? Claro. No es que los 600 es... Si aceptaban los 16 ya había un ingreso importante y negociar hasta que esté el nuevo anexo C, ¿verdad? Hasta que esté el nuevo anexo C. Que quede. Por lo menos que quede los 4 años de Lula. Le quedaban creo que 3 años a Lula todavía, ¿verdad? Le quedaban en ese momento. Y los 4 años de Peña. Iba a tener un ingreso ya para... Y la posición de Peña fue del grupo ahí de pedir volver al 22.60. Quería, imposible era, ¿verdad? Pero consiguió 19. Yo le felicité, escribí inclusive, le digo, realmente yo no creí que Brasil iba a dar. Pero Brasil le puso la trampita al final. Esa yo no sé cuál es. Y la trampita es, te doy 3 años, o sea, esto es así bien, en portugués se dice bargaña. Bargaña es, yo te doy, vos me das, toma y daca, ¿verdad? Yo te doy estos 3 años, ya que tanto me presionás con el tema de la tarifa, te voy a dar 3 años la tarifa. Pero a partir de los 3 años, vamos a ir al costo, ¿verdad? Vamos a ir a 10. Olvídate ya la tarifa, ¿verdad? El segundo elemento que dice el acuerdo, está eso, se puede conseguir copia, es el acuerdo operativo, que Paraguay tiene un acuerdo operativo para que Paraguay compra, es complicado de explicar así, pero que compra una parte barata de la energía de Itaipú, que le baja el costo. Y Brasil tiene que comprar igual que Brasil, que compre al mismo precio, diríamos, ¿verdad? Claro. Y ese acuerdo operativo le dice, te voy a dejar también, que Paraguay todos los años Mario Abdo conseguía postergar, le dijo, te voy a dejar por 3 años, pero después vas a comprar igual que Brasil, ¿verdad? O sea que en 3 años se acaban todos los ingresos que Paraguay recibe adicionales, se acaban el acuerdo operativo, con lo cual teóricamente todo esto que Paraguay hace de escuelas, ambulancias, pupitres, todo Con lo los que fondos hace que vienen de Itaipú. todo ese gasto socioambiental que tiene Itaipú va a desaparecer, ¿verdad? Wow. Entonces yo le compadezco al que va a venir después de... Wow. Y eso ya es el año que viene, o sea, nosotros tenemos... Ahora cumplimos un año, en abril. 2 años ya, o sea, que todo el 25, Sí. no, todo el 24 ya fue. Sí. Todo el 25. De abril comenzó. Y el 26, no, pero el presupuesto es anual. Claro. Entonces tenemos este año y el año que viene estos ingresos de Itaipú adicionales. Después de eso, vamos a costo, ¿verdad? Vamos a costo. Complejo. Y lo peor, y ahí entramos en el tema anexo C, pusieron eso, yo te doy 3 años y después olvídate, ¿verdad? Y segundo, vamos a negociar, pusieron 31 de diciembre del año pasado, era la fecha para tener el nuevo anexo C acordado. Ya. Que se mudó a finales de mayo. Ya ahora pasó para mayo.
pero dice abajo que va a ser negociado en base a ese acuerdo que se firmó, Claro. político, ¿verdad? Y ese acuerdo dice, va a ser un centro de costo y olvídate ya de los ingresos. O sea, prácticamente nos condiciona ese acuerdo que se hizo, que fue muy bueno porque nos dio 3 años de ingreso, 3 años de acuerdo de poder comprar barato Itaipú, diríamos, la energía de Itaipú. Nos dio ahora, a partir de el 2027 se Sí. acaba todo, ¿verdad? Ahí, Y estimado, vamos a tener que negociar. Sí. Es una discusión. Sí. Acá está Euclides que puede Sí. ampliar. Me decían alguna gente, los pactos se tienen que cumplir. Eso se firmó un pacto. Yo te di 3 años y vos me tenés que dar ahora el resto, ¿verdad? Ahí está. El resto es... claro, ahí, estimado Alberto, te quiero pedir una conclusión Sí. con respecto a la negociación de mayo. ¿Qué te gustaría, me imagino, que suceda? Y barajando realidades, en base a lo que estás relatando, ¿qué es lo que puede hacer Paraguay? ¿Qué carta tenemos en esa negociación que es en unos meses, verdad? Y está bastante... Vamos a partir de la base. El anexo C es solamente la parte del cálculo del costo y de la... Claro. No, es otra cosa. No podemos, dentro de esa revisión no podemos si la otra parte está de acuerdo, ¿verdad? Revisar todo el tratado, ¿verdad? Pero si vamos a revisar el anexo C nomás, es únicamente la parte financiera. ¿Qué podemos cambiar del actual anexo C? Y yo te diría que en la medida que Paraguay use toda su 50% de su energía, yo también quiero que baje el precio, ¿verdad? O sea, se alinean los intereses de ambos países a partir de que Paraguay use su energía, ¿verdad? Si queremos tener un poquito más de renta, tal vez una cosa, hay que ver ahí hasta dónde, porque hay una enorme presión en Brasil en este momento y crítica a Lula por este entreguismo para ellos de darle el 19. Hay presión de los industriales y presión de los consumidores, también están organizados los consumidores y están todo el tiempo en la prensa y están presionando porque dicen esta plata de Itaipú, la palabra en portugués era la caja paralela de Lula, ¿verdad? Es una caja paralela para gasto indiscriminado, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay mucho que conseguir. Cuando ya estamos alineados en el 50%, nos conviene que baje el costo, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Punto 1. Hay que usar el 50%. Ese es el primer... Eso es lo que dijimos del primer día luego, ¿verdad? Todo el mundo dijo, Paraguay debería usar su energía y no estar pidiendo renta por la parte que no usa, ¿verdad? Entonces estamos cerca de usar todo. Todas las proyecciones que hace la ANDE, que hace el IPSE, nos habla era 2030 y ahora ya se está cortando con todo el tema de la criptominería, de los data centers y compañía. Está yendo para acá el tema. No hay mucho que... Si queremos tener alguna renta, por ahí habría que plantear, en todo caso, recalcular el royalty, que el royalty nos pague más por el agua, ¿verdad? Pero todo lo que paga Itaipú va a subir el precio y como ya vamos a consumir la mitad, nosotros mismos vamos a pagar la otra Ahí mitad, está. ¿verdad? Eso es lo que la gente tiene que entender. Eso es lo que tiene que entender, que todo lo que creemos de gasto en Itaipú, a partir de que consumamos cada uno su mitad, vamos a pagar nosotros la mitad, ¿verdad? Ahí está. Entonces, básicamente yo no veo mucho que negociar, ¿verdad? Señor Alberto, le quiero invitar para después de mayo. Vamos a tener mucho para conversar. Ojalá que en mayo se llegue algo, no sé, Ojalá ya se que sí. postergó para diciembre Pero- a mayo, ahora no sé si en mayo... Vamos a ver qué pasa. El último tema cortito, Sí. esto, si se llega a acordar algo, tiene que pasar por los dos congresos. Y el Congreso brasilero es tremendamente, yo diría casi imposible que apruebe algo que sea muy beneficioso para Paraguay, Claro. ¿verdad? Hay que entender esa hay, parte. hay una modificación del anexo A que se hizo en el 1996, hasta hoy no fue tratado en el Congreso brasilero. Esa modificación. Imagínense. Señor Alberto, un privilegio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Aprendi- gracias a los Aprendimos amigos. muchísimo. El señor Alberto Acosta Garbarino, analista económico.